Bien, buenos días a todos. Os damos la bienvenida a esta segunda edición del ciclo Build to Rent que ha organizado Fundación Asprima junto con GESVAL. Aprovecho para darle las gracias a GESVAL por toda la colaboración, por todo ese trabajo que están haciendo y por toda esa información y conocimiento que nos están transmitiendo al sector para entender mejor esta nueva figura que ha aparecido en el sector promotor, como es el Build to Rent, la obra nueva destinada al alquiler. Y contamos como moderador de lujo con Luis Martín Guirado, que es director corporativo de desarrollo de negocio de GESVAL. Como ponentes, hoy tenemos la suerte de contar con Víctor Pérez, CEO de ASG Homes, con Juan Acosta, director general de Greystar, Eugenio Molina, Executive Director de Flux Capital, y Mercedes de Miguel, directora de Operaciones y Research de GESVAL. Bien, muchas gracias por vuestra participación. Creo que es un panel de lujo y hoy vamos a centrar la jornada en financiación y explotación del modelo Build to Rent. Seguramente se comentarán cuestiones clave en temas de financiación, plazos, apalancamientos, ratios de financiación, covenants que tienen que cumplir las operaciones, las estructuras de financiación destinadas al Build to Rent. Y luego, por otra parte, también seguramente se comentarán cuestiones importantes en cuanto a la explotación. Qué requisitos, qué experiencias, si la tecnología es importante a la hora de explotar de manera eficiente y óptima un gran volumen de edificios o de viviendas, en este caso, destinadas al alquiler. Y bueno, pues a mí me gustaría dejarlo aquí. Todo el protagonismo lo tienen los ponentes que van a intervenir en esta jornada. Vuelvo a reiterar el agradecimiento desde Fundación Asprima a GESVAL y a todos los participantes y, por supuesto, también a los asistentes, que en este caso ya son más de 100, pero que probablemente lleguemos a más de 200. Así que muchas gracias. Luis, todo tuyo. Un abrazo. Pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a Asprima por todo vuestro apoyo en todos estos dos ciclos. Es verdad que es hoy el segundo ciclo del Build to Rent. La verdad es que quisimos hacerlo así para poner especial atención y especial acento en todos los temas relacionados a la financiación y a la explotación de estos nuevos modelos. Y, como tú bien has dicho, disfrutamos hoy de un panel absolutamente de lujo que seguro, y por las preparaciones previas que hemos tenido, van a surgir temas muy interesantes. Yo iba a pediros, si os parece bien, a los panelistas, una breve, aunque sois compañías suficientemente conocidas, antes que nada, pues presentar brevemente el contexto de vuestra compañía dentro de los proyectos BTR. Si te parece bien, Víctor, si nos dices ASG Homes. Perfecto. Nada, encantado. Muchísimas gracias, lo primero, tanto a Asprima como a GESVAL por invitarnos a mi compañía y en mi nombre. ASG Homes, estamos en esta desde una sociedad, una plataforma de nueva constitución desde finales del 2016, enfoque inicial Build to Sell y pues desde hace prácticamente un año nos focalizamos en Build to Rent con un capital europeo, capital alemán en concreto, en donde en nuestro caso hacemos todo el proceso, tanto desde el origen y promoción del activo hasta su explotación en una plataforma. Pues muchísimas gracias, Víctor. Mercedes, GESVAL es una compañía bien conocida, pero en particular nos puedes centrar tu actividad en el BTR. Bueno, yo creo que GESVAL efectivamente es una compañía de consultoría y valoración y lo que estamos es pegados a los nuevos contextos y nuevos proyectos que se dan y en este caso también en el caso del Build to Rent. Tanto desde la parte del asesoramiento, de la valoración, pero también desde el análisis de todos los datos que se están empezando a generar en el mercado y que y que nos hace a todos entender cuál es ese contexto, cómo se comportan estos proyectos
y cómo tenemos que prepararnos para los próximos años, que estoy segura que este modelo va a crecer notablemente. Muchísimas gracias, Mercedes, muy interesante. Eugenio, Flux Capital es una conocida compañía en la financiación alternativa. ¿Nos indicas tu actividad en BTR? En primer lugar, Luis, muchas gracias tanto a GESVAL como a Prima por la invitación, a Flux y a mí en persona para este acto. Flux desde 2015, que se fundó, venía a solucionar problemas de financiación para inversores y promotores, dando liquidez a través de una nueva plataforma que es la financiación alternativa, donde la financiación bancaria pues no regaba de esa liquidez, de esa deuda necesaria a los inversores para acometer sus proyectos. Y bueno, venimos a dar esa financiación puente entre 1 y 5 años, alternativa a la financiación bancaria. Muchas gracias, Eugenio. Gracias. Muy bien, Juan, Greystar es una compañía muy innovadora. ¿Nos puedes enmarcar tu actividad en el BTR? Muchas gracias, Luis, y buenos días a todos. Bueno, Greystar es una firma que tiene aproximadamente 30 años. Lo único que hacemos es justamente esto, ¿no? Build to Rent o vivienda en alquiler en sus diferentes formas, con más de 750.000 viviendas en gestión. Somos el líder global del sector y estamos verticalmente integrados, ¿no? Un poquito como ASG. Estamos en la fase de promoción, en la fase de gestoría de fondos y después en la fase de explotación una vez que los activos están en operación. Juan, has dicho 750.000 viviendas en gestión, ¿verdad? Efectivamente. Señor, esos son cifras. Muy bien, pues con esa enorme experiencia, pues vamos a empezar a hablar del modelo BTR en los aspectos de financiación y explotación. Víctor, cuando estuvimos preparando, nos parecía absolutamente fundamental quizá enmarcar el concepto del BTR en España, el porqué de la generación de este modelo. Quizá nos puedes hacer tú una introducción global, por favor. Estás en mute, Víctor. Por no molestar haciendo ruido. Claro que sí. Vamos a ver, el concepto BTR en España realmente es un concepto, es muy sencillo. La definición es la creación de vivienda en alquiler desde una perspectiva profesionalizada. No exclusivamente adscrita a la inversión institucional, al capital institucional, sino simplemente yo la definiría como la promoción profesionalizada de vivienda diseñada y destinada a vivienda en alquiler. Hasta la fecha realmente han sido pocas las empresas compañías que han estado haciendo esto. Históricamente, pues Vallehermoso, Metrobacesa sí que han tenido patrimonios en alquiler y son las referencias históricas. El cambio de modelo social, ¿por qué se genera esto? Hay un cambio de modelo, ¿no? Siempre hemos estado referenciándonos con los porcentajes de vivienda en propiedad versus vivienda en alquiler, que es lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno europeo. Ya no me voy a las Américas, no voy a otras zonas, pero en nuestro entorno inmediato, evidentemente España tenía un gap importante en ese sector, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Básicamente, desde mi perspectiva y opinión, es que lo que hay es un cambio sociológico. Hay un cambio en el que la sociedad ha dado un paso en donde existe factor movilidad, ya no hay un factor tan arraigo a donde vives, hay un factor también de muchísimo aspiracional de personas que, bueno, pues hoy están aquí, mañana allí y se mueven por otro tipo de factores, como puede ser un buen puesto de trabajo, búsqueda de nuevas oportunidades. Pero también, no solamente eso, hay modelos donde, bueno, por la parte de los senior, hay personas que lo que necesitan es adaptar sus necesidades de vivienda
a unas necesidades distintas a las que han tenido en los últimos 30 o 40 años y lo que están buscando pues es precisamente en el modelo de alquiler pues viviendas más asequibles, más pequeñas, pasando de ser propietarios a un modelo de vivienda en alquiler. E igualmente el modelo de sociedad en muchos casos monoparental o monoparental con un hijo, por ejemplo, también es un factor sociológico que claramente ha intervenido en las necesidades de vivienda o en el perfil de necesidad de vivienda. Muchas gracias, Víctor. Claro que sí. Mercedes, dentro de este contexto global que ha descrito Víctor, y para intentar entender el porqué del modelo del Build to Rent, ¿en qué contexto estamos de precios que tanto afecta a la valoración, tanto en compraventa como en precios de alquiler? Efectivamente, si queremos entender, yo creo, el tema de cómo se han comportado los precios, ¿no?, de vivienda, venta y alquiler, yo creo que es importante tener una foto de los últimos 15 años. En este periodo yo creo que ha estado marcado fundamentalmente por la crisis del 2008, ¿no?, que causó el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime en Estados Unidos. Y desde 2008, que fue el punto de auge, hasta 2013, 2014, esos 6 años, el precio de vivienda residencial en propiedad descendió en torno al 40-45%. Durante los 6 años siguientes, es decir, 2014-2020, creció en torno a un 20% acumulado. Es decir, la recuperación se realiza a través de un crecimiento moderado y sostenido, que son dos cualidades muy importantes, ¿no?, en cualquier economía. ¿Qué ha pasado con el COVID? En los 2 últimos años el precio de la vivienda en venta ha moderado, está en desaceleración, está creciendo. Tenemos registrados en 2019, creo que era en torno al 3,5%. En 2020, a pesar de que hubo descensos por el efecto de la pandemia, en global el año cerró con el 1,5%, y el primer trimestre del año ha cerrado con un 0,9%. O sea, claramente estamos en crecimiento, pero en desaceleración. ¿Qué pasa con el alquiler? Pues el alquiler, lógicamente, tiene menos inercia, ¿no?, que la compraventa, y el efecto del contexto económico pues, se manifiesta, ¿no?, en los precios de una manera mucho más inmediata. En el mismo espacio de tiempo, 2008-2013, descendió en torno a un 30%, y a partir del 2013 comienza a crecer, pero con un crecimiento mucho más intensivo. Vemos tasas de crecimiento en 2014 del 5% y tasas de crecimiento en 2017 de casi el 10%, 9 y pico por ciento, ¿no? En el alquiler, en este sentido, tuvo incidencia el contexto económico, pero también yo creo que una escasez de oferta importante, ¿no? ¿Qué ha ocurrido desde el COVID? Pues se están viendo descensos en el precio del alquiler del 3 y el 6%, creo que era el último dato de mayo. Entonces, yo creo que en conclusión, el crecimiento de los precios en compraventa sostenido ha sido mayor que el crecimiento de salarios, y esto afecta principalmente a la demanda joven, que es nuestro, ¿no?, foco en cuanto a adquisición de vivienda. Junto con estos cambios que ha comentado Víctor de tendencia y movilidad, hace que el sector residencial en alquiler sea mucho más atractivo a día de hoy. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, no he dicho a la audiencia que en el apartado preguntas y respuestas, por favor, hagan las preguntas que consideren conveniente. Nosotros iremos contestándolas según vayan fluyendo. Las que queden sin contestar, claramente las contestaremos después. Y además, estas informaciones, por ejemplo, de los estudios de mercado que tú haces referencia, Mercedes, pues distribuiremos a todos los inscritos, a los más de 300 inscritos en este webinar, pues el último estudios de mercado que hemos sacado tanto de alquiler como de precio de venta por la parte de GESVAL. Bueno, pues ya... Perdóname. Por supuesto, que encantadísimos de hacerlo. Magnífico. Bueno, vamos a entrar ya en materia, incluso ya hay alguna pregunta. Eugenio, directamente. Oye, ¿la financiación de los proyectos BTR es compleja? ¿Hay problemas adicionales? ¿Hay problemas para financiar proyectos BTR? Bueno, así no lo expresan los promotores e inversores a la hora de intentar financiarlo, ¿no?, a través de una financiación externa,
financiándolo con recursos propios, pues por supuesto no consideran que haya ningún problema, pero con recursos ajenos a la hora de obtener financiación tradicional bancaria sí que les es complejo, ¿no? La financiación alternativa, y en concreto la de Frux, pues viene a solucionar y a cubrir esas necesidades. La banca está más enfocada en principales ciudades, Madrid, Barcelona y principales coronas. Nosotros, identificando y de la mano siempre del promotor, inversor, pues la ubicación y el sentido, ¿no? de esa demanda y de que se va a cubrir esas expectativas a la hora del alquiler, pues somos capaces de dar la financiación desde el inicio, como la compra del suelo, hasta el desarrollo y la promoción, ¿no? En ese análisis que haremos, pues estamos cubriendo aproximadamente el 60% de todos los costes. Muchas gracias, Eugenio. Perdonadme que quizás saltemos un poquito la estructura que teníamos de preguntas, pero hay una pregunta que viene a colación de esto y además, como estaba dentro de lo que íbamos a hablar, Víctor, de la audiencia nos preguntan si la financiación tradicional está respondiendo, la banca tradicional, de una forma adecuada o no. Y la opinión que tú, como superexperto en estos proyectos, tienes, y si están facilitando el acceso o no en la banca tradicional. Sí, he visto la pregunta, pero claro, no sabía cuál era el modelo. Si contestaba directamente en chat o me la hacíais. Vale. Vamos a ver, la banca... sinceramente le ha costado y le sigue costando, la banca tradicional, perdón, le está costando y le sigue costando entrar al modelo de Build to Rent, que no sea un modelo pues como más garantista, ¿no? O sea, alguien asume la fase de promoción y yo te espero para financiar con el edificio terminado e incluso, bueno, en gestión, en explotación. Vale, esa es la parte fácil, que esa no voy a entrar a ella. Yo creo que la pregunta muy bien hecha es ¿qué pasa para el proceso de producción? En el proceso de producción, lo que pasa es que la banca tradicional española empieza a entenderlo, se está produciendo un cambio, una simbiosis clarísimamente dentro de la banca, ¿no? Sobre todo porque lo que está ocurriendo, y bueno, Juan está aquí, es que los promotores, las compañías que estamos promoviendo ese tipo de producto BTR, tenemos un músculo claro, ¿no? Que eso es un poco básicamente lo que la banca está buscando, ¿no? Esa garantía, ya que no tengo la garantía de preventas respecto del modelo tradicional, por lo menos tenga la garantía del músculo del promotor. Sí que hay operaciones, lo están entendiendo, están entrando, es más costoso, evidentemente, tienen un coste más alto, pero básicamente ahí te diría, y ya cierro la respuesta, que es muy importante la ubicación y el producto que estás haciendo. Es determinante para la banca, es si se sienten a gusto o no se sienten a gusto con la ubicación del proyecto. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que has tocado los temas clave y Juan, efectivamente, es que habría que saber cuáles son los aspectos diferenciales que hay en la operación de proyectos BTR y el valor que aportan estos proyectos. Y con vuestra nueva experiencia nos encantaría conocer tu opinión. Sí, tal vez utilizando como puente la respuesta de Víctor, ¿no? Yendo de la financiación a la explotación, porque están directamente relacionadas, ¿no? Al final del día, la valoración de un proyecto de Build to Rent está ante todo soportada por la expectativa de flujos de cajas y de NOI o EBITDA que esto va a generar en los años venideros post promoción. Y creo que ahí la falta tal vez de track record en el mercado, de tener un modelo operativo probado, maduro y estable, le genera a la banca tradicional ciertas dificultades para poder proyectar esos flujos de fondos, ¿no? Ese modelo operativo que ahora vamos a entrar. Creo que va a cambiar más rápido de lo que tal vez todos nosotros pensamos. Si vemos el mercado de capitales, en 2020 se ha transaccionado en Europa más de 60 billones en el mercado de living. Esto
diferentes encuestas, y creo que el 2021 probablemente esté igual o por arriba. O sea, el mercado, digamos, residencial en sus diferentes formas se va a transformar en el sector más grande, probablemente con el logístico del mercado inmobiliario. Entonces, por definición, la banca y el mercado en su totalidad va a madurar y los costes de financiación bajarán, que creo que es fundamental que ocurran, porque España está muy detrás de otros países del continente, tantos en el loan to value, el loan to cost, como en los márgenes, lo que hace algunos proyectos inviables, lamentablemente. Entonces, utilizando eso como contexto y viendo las diferencias en el modelo operativo del Build to Rent, de nuevo, se ha hablado de que estas son viviendas o bloques de viviendas que están diseñados específicamente para el alquiler desde su concepción inicial. Y eso significa que habrá un equipo operativo, probablemente on-site, soportado por su casa matriz, de las cuales se va a encargar del proceso de comercialización en una fase inicial y del proceso de explotación una vez que el edificio está finalizado, ¿no? Que es un modelo totalmente diferente a un edificio de viviendas, tal vez como el que todos podemos vivir si somos propietarios, en las cuales los dueños son digamos, dueños de su destino. Aquí vamos a tener equipos dentro de las propiedades que se van a encargar de todas las necesidades de los inquilinos de esas viviendas. Eso es sumamente importante. Segundo, la comercialización es completamente diferente. Por lo general, la mayoría de las plataformas son dueños de sus canales de comercialización, por lo que el acceso a la vivienda es mucho más sencillo, mucho más profesional y mucho más ágil. Y ahí la tecnología ocupa un valor muy importante de acercar este parque de viviendas a los futuros inquilinos a un coste muy inferior. Habíamos hablado de la fase de explotación. El hecho de tener un equipo de mantenimiento y un equipo de operaciones dentro de la propiedad o muy cerca de la propiedad, lo que repercute es, al final, que todos los servicios o necesidades que pueden tener los inquilinos dentro de la vivienda estén atendidos. Y desde el punto de vista del mercado de capitales o institucional, que muchos de estos proyectos están fondeados por fondos institucionales, este modelo operativo lo que da es certidumbre de esos cash flows que habíamos hablado en el inicio, que son tan importantes para la banca y tan importantes para el mercado institucional. Al final del día, el sector no está haciendo nada que otros sectores hayan hecho en el pasado. Digamos, los centros comerciales o las oficinas tienen estructuras operativas institucionales y profesionales que lo único que hacen es dedicarse a la explotación de estos edificios, y el sector residencial está progresando en esa dirección también. Muchas gracias, Juan. La verdad es que has tocado un tema que es una pregunta que va dirigida a ti, Víctor, y vosotros, con la nueva experiencia que tenéis tanto en la promoción de proyectos Build to Sell como Build to Rent, ¿qué diferencias fundamentales veis para el promotor? O sea, ¿es un cambio sustancial en la concepción del proyecto? ¿Lo gerencias de forma diferente? Radicalmente. Lo acaba de definir perfectamente Juan. El modelo Build to Rent es un modelo predefinido, o sea, no es un modelo adaptado. Yo creo que eso es la clave del éxito de cualquier proyecto, ¿no? De Build to Rent. No todas las ubicaciones, perdón, no todos los activos valen, o sea, hay activos que no valen por concepción, por limitación de número de viviendas, etcétera. O sea, que ya tienes unos condicionantes que o los adaptas, los incorporas a tu modelo de Build to Rent o están fuera de lo que es la línea Build to Rent. Modelo servicios, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juan. Modelo profesionalizado, el canal de comunicación con el arrendatario. Yo creo que es un modelo completamente distinto que todavía está por ver cómo es esa gran diferencia con el modelo tradicional de propietario alquilador a compañía explotadora alquiladora. El canal de comercialización perfectamente lo ha explicado también Juan. O sea, yo creo que es que son modelos muy distintos en todos sus aspectos. Y yo creo que cualquier proyecto que no esté concebido desde el origen con un enfoque Build to Rent
no es adaptable a medio camino. Desde su perspectiva arquitectónica, desde su perspectiva incluso constructiva, los materiales que se utilizan, los acabados, etcétera, etcétera, son completamente distintos, es radicalmente distinto. Y la explotación lo mismo, o sea, yo creo que el enfoque comercial y el enfoque, por supuesto, también del capital es completamente distinto. O sea, yo creo que como muchas compañías están especializadas en vivienda, bueno, ya no solamente en vivienda, sino en explotación patrimonial, y parte de esos usos está el residencial. Y no tiene nada que ver con el Build to Sell. O sea, que claramente es un elemento totalmente diferencial con el Build to Sell. Muchas gracias, Víctor. Bueno, la verdad es que nos queda a todos claro que estamos hablando de otro animal. Es un animal diferente, es un modelo diferente. Yo supongo, Mercedes, que esto, y aunque ahora vamos a continuar hablando de financiación, vamos a hablar un poquito de garantías y de la colaboración del colateral y la garantía para el financiador. Me imagino que supone un quebradero de cabeza para el valorador acertar y dar con la forma adecuada de valorar estos proyectos y dar esas garantías, tanto a la banca tradicional, a los fondos o a la financiación alternativa, ¿no, Mercedes? Sí, totalmente. De hecho, os estaba escuchando y creo que además este nuevo animal, ¿no? el Build to Rent, ha llegado en un momento además complejo, ¿no? Porque lo que se ha estado produciendo hasta ahora, por un lado, lo habéis dicho, ¿no? El 95% del producto en alquiler residencial en España estaba en manos de particulares y había un 5% profesionalizado. Entonces, este cambio, ¿no? es importante. Por otro lado, que no olvidemos que en los últimos años ya en cualquier producto, no el destinado al BTR, se está enfriando la financiación, los requisitos, la flexibilidad de los bancos no era la de antes y temas como el 1,6 hipotecas por compraventa de 2009 que se ha convertido en 2020 en el 0,8, es decir, la mitad, ¿no? Un enfriamiento de esa financiación y además también del porcentaje del valor hipotecado, ¿no? Yo creo que estas dos cuestiones hacen que un elemento nuevo, ¿no? Encima pues crea a lo mejor más, lógicamente, a lo mejor más recelo de inicio. Y yo creo que ahí es importante entender que el proceso, desde el inicio, como ha dicho Víctor, no afecta solamente al proceso constructivo, sino también al proceso de valoración, ¿no? Por eso, encontrarnos ahí desde el inicio, ¿no? Asesorando a ese activo que se va a poner en el mercado, ¿no? Saber pues, si va a recurrir a financiación tradicional o alternativa, cuáles son los agentes que intervienen, si vamos a ir, y estoy segura de que lo veremos después, a fórmulas de forward funding o forward purchase, porque se valora dependiendo del modelo que se predetermine y que tiene que estar cerrado, además, como muy bien han dicho mis compañeros desde el inicio, pues los hitos de valoración, la normativa o metodología que se adquiere es distinta en cada momento, ¿no? Y yo creo que es importante porque en cualquier promoción pues, los plazos son clave y cualquier bloqueo pues no interesa, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es estar todos desde un inicio, ¿no? De la mano y saber cómo vamos a afrontar esta operación. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Estamos hablando mucho de que es un modelo diferente, que claramente se diferencia del Build to Sell, y hay varias preguntas, pero están relacionadas con la siguiente, Juan, con la siguiente pregunta que teníamos, y es, desde vuestra enorme experiencia con ese parque tan grande que tenéis de viviendas en Build to Rent, a nivel de tipologías, a nivel de superficies, a nivel de tamaño de cada uno de los... ¿Cuál es tu visión global? ¿Valen todas las ubicaciones? ¿Se pueden tener modelos Build to Rent de 25 o 30 unidades o hay que ir a más de 100 unidades? ¿Hay que tenerlas todos estudios o el Build to Rent funciona mejor para 3 y 4 dormitorios para familias grandes? Ya sé que la pregunta es compleja para contestar, sí, pero una pincelada tuya sería interesantísima. Sí, a mí me gusta ser siempre optimista en estos foros, pero aquí es donde voy a dejar tal vez un pedacito de crítica, ¿no? al urbanismo que nos han legado tal vez nuestros padres. No sé, hay una pregunta sobre el número de unidades para el Build to Rent y creo que es
es clave. Y aquí es donde tal vez el urbanismo español nos está haciendo alguna pequeña trampilla, ¿no?, al modelo, ¿no? Sí, históricamente lo que nosotros hemos entendido es que para tener un rendimiento óptimo o un margen óptimo, idealmente se necesitarían aproximadamente 300 unidades. Y la gente va a decir, ¿cómo puede ser 300 unidades? En España una promoción más de 100 unidades es todo un logro, ¿verdad? Y es verdad, muchas de las parcelas que hoy están disponibles en la mayoría de las ciudades españolas están limitadas en el número de unidades o viviendas que se pueden construir. Creo que Víctor lo mencionó en la introducción. Y eso es clave. Entendiendo que 300 unidades tal vez no es posible en España, bueno, digamos, tenemos que adaptar el modelo operativo, al mercado local y a las necesidades locales, ¿no? Por lo general, lo que vemos son unidades mucho más pequeñas que en el mercado de venta. Predominan los estudios 1 y 2. ¿Y por qué? Porque el target audience del Build to Rent no es el mismo que de una promoción para la venta. Habíamos hablado que el número de hogares, es muy interesante, el número de hogares no solamente en España, pero en Europa, de hecho, ha crecido, pero son hogares mucho más pequeños, hogares con una o una persona y media o dos. Entonces, el número de viviendas es más pequeñitos. Cuanto más viviendas tenés, mejor se pueden repercutir esos costes operativos que habíamos hablado y mejor será la rentabilidad. De nuevo, el número de viviendas es clave y es una opinión personal y tal vez porque nuestra casa se sienta mejor con propiedades o proyectos más grandes, creo que tiene que ser como mínimo de 150 unidades para arriba, como mínimo en España, ¿no? Ahora, que hay proyectos Build to Rent con menos de 150 unidades, los hay y los habrá, y habrá modelos operativos adecuados para ellos. Pero también hemos hablado al inicio que este es un producto que tiene una cuota de hotelería, ¿no?, en su concepción, en la cual los servicios y las demandas de los inquilinos son muy altas. Si tenemos pocas viviendas, los costes serán los mismos de comercialización y explotación y, por definición, los márgenes de rentabilidad se verán comprometidos. Muchas gracias, Juan. Muy, muy interesante. Me vais a permitir que volvamos otra vez al tema de la financiación, que es una parte importante y el tema de este segundo webinar de BTR. Y antes de Eugenio, de entrar en el tema alternativo, a mí me gustaría, Víctor, que nos hagas, con tu experiencia, cómo se financian en general estos proyectos, qué papel tiene el forward purchase, el forward funding o el forward financing, cómo combinas en el diseño los diferentes fuentes de financiación, incluyendo la tradicional y la alternativa. Y después preguntaremos a Eugenio cómo ve esa compatibilización. Víctor, quizá a lo mejor si nos puedes dar un esquema de cómo se financian estos proyectos. Bien, vamos a ver. Son modelos de financiación distintos dependiendo de la tipología o el perfil de inversor que seas, ¿no? Si eres un inversor más core, evidentemente no vas a entrar en el proceso de promoción. Vas a ser un operador finalista que vas a esperar el producto terminado y, por lo tanto, tu criterio es un criterio de financiación más en estabilización. ¿Cómo se financia hasta llegar hasta ahí? Claro. Pues evidentemente el promotor tiene dos modelos, ¿no? Tiene el modelo de forward purchase, o sea, que tengas un acuerdo de compraventa sólido, cerrado, donde un financiador, una banca tradicional o un financiador alternativo, evidentemente con esa garantía te financia el durante, ¿no? Evidentemente ahí la aportación de capital del promotor es superior a lo que habitualmente podría ser aquella aportación en el modelo de Build to Sell. Puede ser forward financing también, en el sentido en el que te van pagando, o sea, el propietario finalista al final lo que hace también es te va financiando sin un acuerdo de compra desde el principio, con una serie de hitos. No quiere arriesgarse a ser el promotor por las responsabilidades que tiene, pero sí que te financia el proyecto. No tampoco adquiere, pero sí que tiene una mayor implicación
en el proyecto a través de la financiación con un porcentaje superior que un forward purchase. Y luego está la financiación tradicional que hemos hablado antes, donde evidentemente ahí hay dos alternativas: si te vas a quedar con el producto o si no te vas a quedar con el producto y lo estás promoviendo para venderlo al final. Bueno, pues ahora últimamente hemos visto un par de modelos que han puesto en el mercado, pues tipo AEDAS, tipo Neynor, donde han obtenido una financiación corporativa para destinar a parte de esa financiación al Build to Rent, sin la necesidad de tener un comprador finalista, porque confían en que el valor del activo será superior en entrega e incluso en estabilización. Se permiten la idea, muy acertadamente, de aguantar el activo hasta un año, año y medio en estabilización, donde van a conseguir un cap rate muchísimo mejor que ahora, ¿no? Entonces, la financiación tradicional ya la hemos hablado antes, no voy a entrar en ella, pero básicamente este es el escenario que nos encontramos. Es muy interesante, se ha introducido que la emisión de bonos de high yield o simplemente bonos de compañías, en este caso algunas cotizadas, es una herramienta adicional de financiación que claramente puede abrir muchas perspectivas. Sí, sí, muy interesante. Eugenio, como financiador alternativo, hombre, nos gustaría conocer cómo compatibilizas la financiación alternativa con estos métodos de financiación que nos ha comentado Víctor, y si nos puedes hacer una referencia en las garantías que exiges para las mismas, porque me da la sensación que puede haber una colisión o de intereses en ciertas garantías o no. Pues nosotros estamos en una fase inicial, ¿no? Una fase donde todavía el suelo pues no tiene las licencias, puede ser que no las tenga, de construcción, cuando todavía si el inversor o promotor no tiene identificado el destino, si va a ser un forward purchase o va a ser el que lo tenga en rentabilidad. Y entonces, desde ese punto, nosotros podemos asumir un riesgo mayor, ¿no? Podemos, siempre y cuando analizamos el valor del suelo y también del producto terminado, pues hacemos o comenzamos con el estudio y con la posible asignación de la financiación, ¿no? Desde ese punto entraríamos a financiar no solamente en principales localizaciones, como la banca hace, que suele ser Madrid y Barcelona, sino en todas las capitales de provincia y ciudades de más de 100.000 habitantes. Recuerdo que hace poco se comentaba que se habían identificado hasta 19 localizaciones o ciudades donde el producto de Build to Rent pues tenía sentido y tenía capacidad, ¿no? Bueno, pues nosotros podemos estar en todas esas ubicaciones cumpliendo ciertos esos criterios. En cuanto a las garantías, pues son garantías normalmente project finance, las propias del vehículo. Por eso es muy importante el estudio, ¿no? de cuál es el valor de este proyecto terminado. Entonces, en ese paso previo en el que estamos, podemos pensar que nuestra salida vendrá o bien con la financiación bancaria o bien con la venta. Estamos en ese análisis de esas garantías. Cuando el cliente, lo que tenemos que hacer es aportar inicialmente ese 40% de los recursos que nosotros no cubrimos, o bien puede ser el suelo, o bien una garantía adicional que cubra esas necesidades o ese capital que nosotros no vamos a cubrir. Y bueno, por lo cual es una financiación inicial que luego viene a ser reemplazada por la banca cuando ya se han mitigado pues, todos los riesgos, desde promotor, desde urbanísticos, administrativos, riesgos construcción, y ahí cuando el producto ya está terminado y en rentabilidad es cuando la banca suele entrar a reemplazarnos.
Muy bien, muy interesante, Eugenio. Juan, vosotros con tantísimos proyectos que tenéis prácticamente en todo el mundo, ¿qué modelos diferentes de financiación habéis tenido? ¿Lo hacéis todo a pulmón? Claramente no. ¿Habéis emitido los bonos corporativos? ¿Utilizáis la financiación alternativa y la financiación tradicional de forma habitual? Daros unas ideas de cómo lo hacéis. De todo un poco, la verdad. No es una respuesta muy original. Tenemos inversores core que prefieren un forward purchase y prefieren no utilizar apalancamiento y tienen la capacidad financiera y el costo de capital suficiente como para comprar de plano y esperar al final y no quieren ningún tipo de riesgos. Tenemos clientes que entran en una fase inicial de gestión de suelo y ahí tal vez un poco lo que decía Eugenio, ¿no? Estamos en esa fase inicial donde la financiación tradicional no es existente y tenemos que trabajar de una forma más creativa y después tal vez el grueso de nuestras adquisiciones y nuestras promociones se financian en un mercado más tradicional con forward fundings o forward purchase. Yo creo que tal vez el gap que hay en el mercado español es que el modelo de financiación de momento sigue estando focalizado en dar protección al financiador y la estructura de protección al equity, al inversor, al que compra, sigue siendo, en mi opinión, subóptima. Y de nuevo, no tenemos que irnos muy lejos de España a Estados Unidos, mercados maduros, para ver opciones. El mercado francés, por ejemplo, presenta una estructura de forward funding o VEFA, como le dicen ellos, muy interesante en la cual los promotores están obligados a tener una serie de seguros y garantías que aseguran en el caso digamos, de insolvencia o de que por alguna razón el promotor no pueda continuar la obra, el comprador recibirá la totalidad de sus fondos. El mercado holandés, donde yo tal vez he hecho la gran mayoría de mi carrera tiene una estructura muy interesante en la cual si un promotor tiene algún tipo de dificultades, el forward funding ya contempla un mecanismo de que sale promotor A, entra promotor B y la obra se puede finalizar. ¿Que eso tiene un costo? Sí. ¿Que a los promotores les gusta aceptarlo? No. Sin embargo, creo que siendo un poquito más estratégicos y más, digamos, largoplacistas, ese coste perfectamente se puede traspasar al producto final. Un inversor lo va a pagar, digamos, encantado y ante todo va a asegurar liquidez, que es algo que me parece para todos los que estamos en la promoción, clave de no quedarnos con posiciones en nuestros balances más allá del tiempo que nosotros querramos. La nota positiva de esto es que no hay que preocuparse. Al final, el Build to Rent recién empieza y tal vez eso resume un poco el sector. Creo que España tiene la capacidad digamos, de adaptarse rápidamente a las nuevas tendencias y el mercado se irá profesionalizando a medida que tengamos más y más transacciones y la financiación mejorará, ¿no? Pero bueno, tal vez mirar un poquito a nuestros primos del norte que aquí en Europa que han encontrado las soluciones a los mismos problemas que tenemos todos nosotros. Muchas gracias, Juan. La verdad es que es terriblemente interesante y el soplo de energía que nos da para el futuro, pero mirando a las experiencias y aprendiendo y dando cobertura a ese equity. Antes de entrar en la problemática que hay de la valoración de estos proyectos, Mercedes, me gustaría a vosotros tres, hay una pregunta que es, bueno, ¿y un promotor que tenga la intención de lanzarse a estos proyectos BTR, de media, qué porcentaje de recursos propios le va a pedir? ¿Es igual que en el Build to Sell? ¿Es menor o es mayor? Quizá Víctor, Eugenio y Juan. Víctor, ¿el porcentaje de recursos propios exigido es muy alto? Es más alto, lo ha explicado antes Eugenio, ¿no? La implicación de capital en el Build to Rent es superior, o sea, mínimo de un 40% seguro. Depende luego de la fórmula de financiación que hemos estado explicando Juan, Eugenio y yo. Mínimo te diría que no bajas de un 40% de implicación, clarísimamente. Esto es, Eugenio, lo que normalmente pedís, un 40%, quizá algo menos o algo más. Correcto. Yo creo que la palanca en el Build to Sale puede ser a través de los seguros de caución, utilizar las cantidades entregadas a cuentas con los compradores, que esa fórmula en el Build to Rent pues, no se cuenta, ¿no? Salvo que sea un forward purchase, que en ese caso, dependiendo de la calidad
crediticia del comprador, pues dependerá más bien de la entidad financiera y del, bueno, pues los riesgos que pudiera tener y la clasificación del riesgo que consideraría con ese comprador. Muchas gracias. La opinión es la misma, ¿no, Juan? Esos son los porcentajes normalmente de recursos propios que siguen los proyectos. Sí, creo que Eugenio lo ha definido bien, ¿no? La calidad crediticia del promotor y del comprador son claves, ¿no? Nosotros tratamos de ser buenos socios de viajes con nuestros promotores y si podemos dar las garantías de turno, tal vez podemos demandar menos capital propio del promotor, entendiendo que ese capital es caro para el promotor, y esperando que tal vez que ese menor capital invertido en el proyecto repercuta en un mejor precio, ¿no? Y dar facilidades en la financiación, en la liquidez de la promoción. No siempre ocurre, te lo puedo comentar, Luis, pero bueno, por lo menos nosotros extendemos la mano en ese sentido. Por otro lado, también considerar que tiene sentido que al no haber riesgo comercial para el promotor, entendiendo que la calidad crediticia del comprador es la adecuada, al final del día ese capital adicional invertido, bueno, está a un menor riesgo. Entonces es entendible la demanda del mercado. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Bueno, Mercedes, me vas a matar. Te voy a hacer la pregunta que no querías que te hiciera, pero te la voy a hacer. Al final, los finales, siempre hay financiadores y siempre hay que valorar garantías. Dime, Mercedes, ¿qué retos y desafíos tenemos o tenéis los valoradores, y tenemos los valoradores, con los métodos actuales de valoración en la correcta valoración de estos proyectos? Porque no es fácil, ¿no? No, desde luego que no. Yo creo que cuando abres, ¿no? Un nuevo segmento, yo creo que pues, ese inicio es igual de ilusionante como de complicado, ¿no? Pero yo creo que se han hablado de varias cosas que son importantes y que eso tiene un reflejo en la valoración. El tema de los desarrollos urbanísticos y los plazos y cómo este modelo a lo mejor encuentra unas trabas y que eso afecta a unos plazos distintos del producto Build to Sell, ¿no? El tamaño de las viviendas, que es ligeramente menor que unos servicios comunes muy altos, esa relación superficie útil construida que tampoco tiene, ¿no? Demasiados ejemplos en el mercado y depende de las ubicaciones. La gestión, ¿no? De los servicios asociados, que normalmente es a través de un gestor profesional, ¿no? Temas distintos que tienen, hemos hablado, ¿no? De la ubicación, era importantísima. ¿Por qué? Porque al final, pues lo comentábamos, ¿no? O se comentaba en la otra sesión, la movilidad, ¿no? Que es consecuencia de un mercado laboral potente, hace que las ubicaciones tomen ahora una especial relevancia. La capacidad de reposición rápida del activo para asegurar esa rotación ágil y eficiente. Las propias alianzas entre fondos de inversión y promotores, que tampoco, ¿no? Eran tan habituales en el pasado, incluso la colaboración público-privada. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo tenemos en cuenta todos estos aspectos para la valoración? Los contratos se siguen rigiendo por la LAU, pero aquí hay que entender unos flujos y un ratio de ocupación en el que tenemos que saber mostrar y saber poner en valor, tanto si se trata de una financiación tradicional a entidades financieras como a un fondo de inversión, pues esas garantías, ¿no? que requieren. La yield que piden inversores en Build to Rent parece que son más bajas que la del Build to Sell, y entonces eso que empezamos a tener cierta trayectoria y que se va materializando en estos flujos, en estas cuentas de explotación, pues lo tenemos que hacer ver. Por eso es importante, y nosotros ahí yo creo que si vamos al modelo de la entidad financiera, tenemos el marco de la metodología española, que es la ECO. Si vamos a fondos, también la ECO y los estándares RICS, y nosotros lo que tenemos que hacer, y nuestro trabajo es el de ser capaces de mostrarle a ese agente, ¿no? que está financiando, que el modelo funciona, que existen ejemplos en el mercado, y por eso ahí GESVAL está muy inmerso en este sector para ir explicando esas muestras que ya son viables y que dentro de unos años será, ¿no? más sencillo y no nos requerirá tanto esfuerzo, pero que sí demostrar que son proyectos que tienen esas garantías.
Bueno, me has contestado parcialmente y has abierto Sí, el los tema retos. de si la ECO está preparada o va a empezar a recoger la posibilidad de coger este nuevo animal y cómo lo va a tratar. Sí, cuando me decías qué retos, yo fíjate, el principal reto yo lo enmarcaría en un entorno jurídico estable. Yo creo que con eso, cualquier tipo de valoración podrá podrá apoyar, podrá no tratar, ¿no?, de incertidumbres, pues como hemos visto, ¿no?, de cuando salen en prensa estos temas de la administración sobre la limitación de alquileres y este tipo de cosas que no ayudan. Pero yo creo que un entorno jurídico estable hace que cualquier valoración no tenga problemas, ¿no? Entonces, ya sea modelo nuevo, ya sea el existente. Efectivamente, la ECO no está adaptada a este tipo de producto y el marco jurídico, ¿por qué es importante? Parece algo muy abstracto. Pues mirad, esto nos cuesta ahora entenderlo, pero en 1950 España tenía un 50% de vivienda en alquiler y un 50% en propiedad. El trabajo que se hizo desde 1981 con la ley hipotecaria, luego en 1997 con el Real Decreto y finalmente en 2003 con la ECO, lo que pretendía es dar transparencia y seguridad jurídica al sector, es decir, potenciar la adquisición. De este 50-50 llegamos a 2011 con la inversión de este porcentaje, 80% en propiedad, 20% en alquiler. ¿Vale? Un 80-20 que se ha mantenido prácticamente hasta 2013 y desde 2013 estamos viendo subir ese porcentaje. Ahora estamos en el 24% de alquiler. Un entorno jurídico, una regulación, una revisión de la metodología y de la norma, o no revisión, es la incorporación de modelos en rentabilidad haría que podamos hablar de porcentajes más parecidos a los de nuestros países vecinos como Alemania, ¿no?, que es la locomotora que está en el 50-50. Muy interesante. Muchas gracias, Mercedes. Has tocado un aspecto interesante y que yo creo que además en alguna de las preguntas está. Vamos a hablar de que estos nuevos proyectos nacen en un entorno en el que los criterios ESG, ESG afectan a todo. Afectan a todo, al propio proyecto, afectan al capital que va a ir a esos proyectos, afecta a la forma de valorar ese proyecto y posiblemente afecta a la forma de financiar esos proyectos. Me gustaría, con la experiencia que tienes, Juan, ¿cómo de sensibles son estos proyectos a los criterios ESG? ¿Cómo los incorporáis? Y después esta misma pregunta, Víctor, sí que me gustaría que vosotros, en vuestra enorme experiencia también, ¿cómo estáis incorporándolo? Juan, de tu experiencia internacional, ¿cómo está el concepto de ESG en la A, en la S o en la G afectando a estos proyectos? Sí, tal vez la respuesta es en las tres letras, ¿no? O sea, es hoy un estándar más que el sector tiene que adherir para poder, digamos, subsistir en el nuevo mundo. Y esto viene impuesto desde el punto de vista regulatorio o las autoridades, digamos, regionales y nacionales y europeas, que tienen unas demandas de construcción cada vez más altas, pero también desde el punto de vista del mercado institucional, en la cual la mayoría de los inversores que están financiando estos proyectos, sean fondos de pensiones, compañías de seguros o fondos soberanos, tienen estándares muy altos, ¿no?, de sostenibilidad en todas sus formas, y como tú has dicho, ¿no?, en la A, en la S y en la G. Y creo que ahí, de nuevo, dejando una nota positiva, creo que los gestores y los promotores han entendido que esto es una parte inherente de su negocio en todas las fases del proceso de la vivienda. Al final del día, este es un proceso sumamente intensivo de capital, de recursos y de tiempos, y hemos internalizado de que cuanto más eficiente hagamos este proceso, más corto lo hagamos y más eficiente lo hagamos, al final del día es una ecuación que resulta de ganadores y ganadores para todo el mundo. Entonces, sumamente importante, incorporado en todas las fases del proceso, sea en la promoción, en la gestión o en la explotación. Y creo que, de hecho, los estándares de ahora más van a seguir subiendo y vamos a ver
probablemente una revolución, en mi opinión, que creo que es la siguiente fase de esto, ¿no? En las formas de construir viviendas, en los materiales que vamos a utilizar en los próximos 15, 20 años, que va a ser diría, algo que nunca hemos visto, ¿no? Porque el proceso constructivo en muchas formas sigue siendo bastante similar que el de hace 20, 30 años, y creo que va a cambiar materialmente en los próximos años. Víctor, tú que siempre has sido muy innovador en todos estos procesos, ¿qué visión tienes del impacto de la ESG en los proyectos y si te facilita o no te facilita que entre capital para los mismos? Mira, tres aspectos, tampoco nada especial como ha apuntado Juan. Tres aspectos muy rápidos. Esto es una cadena de valor, claramente. O sea, y la cadena de valor no es que cumplas una parte de ASG o ESG en inglés respecto de otras. No, no, es que tienes que hacer la cadena de valor. Eso es yo diría que lo más importante. Entonces, primer factor, yo creo que es un factor interiorizado por las compañías, desde el capital hasta los gestores, los managers. Todo eso está absolutamente integrado. Si eso no nace ahí arriba, de nada va a servir que sea regulatorio. Lo van a regular y lo estamos aplicando en la parte edificatoria. Pero yo creo que es que tenemos que hablar del stakeholder. No hay marcha atrás. Claro. ¿Y qué es el stakeholder en todo este proceso? Factor segundo, es que la financiación también está, desde esa perspectiva, creo que está evolucionando y sí que va a haber, lo estamos viendo con los fondos, ¿cómo se llaman? El Next Generation. Los New Generation Funds que está dando la Unión Europea. El corte va por ahí. Entonces, el corte va por ahí, por lo tanto, la financiación habitual va a ir por ahí. De hecho, ya hay bancos que te están dando premiums en ese aspecto, ¿no? Y el tercero, que ese es el más complejo y lo ha comentado también Juan, es el tema de la manualidad. Tenemos un modelo productivo muy manual todavía. Entonces, yo creo que hay que incidir en esa evolución y que, bueno, pues que la eficiencia no solamente tiene que ser o provenir por nuestra cultura de medioambientalista, sino que la eficiencia también es en términos de tiempo. El ahorro de tiempo es fundamental en todos estos procesos. Y si además coadyuvas al ahorro energético, a la sostenibilidad, fenomenal. Pero, insisto, es una cuestión que tiene que venir en el ADN desde arriba. Absolutamente, y es el futuro. Eugenio, una pregunta obligada. ¿Vosotros consideráis los factores ESG para financiar o no financiar, o dar mejores condiciones, o peores, o simplemente no darlas? No es un factor que realmente tengamos en cuenta a la hora de conceder la financiación, pero sí que pensamos que el Project Monitoring, en la que muchas veces utilizamos vuestro equipo de GESVAL y bueno, y por supuesto las valoraciones, ¿no?, que hacía hincapié Mercedes, para nosotros es un confort, ¿no?, un informe necesario. Y bueno, tenemos que estar de acuerdo con los nuevos tiempos y con las nuevas metodologías y también con los nuevos calidades que demanda los clientes, ¿no? Entonces sí que es un factor también a tener en cuenta, pero no primamos en ese sentido el margen, ¿no? Muchas gracias, Eugenio. Bueno, pues en la parte que a mí me toca del gobierno, de la G, de la gobernanza, estamos exactamente a un minuto de llegar al final. Vamos a ser muy pequeños contribución. Vamos a cumplir, como hemos dicho a la audiencia, a todos nosotros, el horario establecido, pero sí que me gustaría, y en este minuto que nos queda, tener vuestra opinión de que la habéis dado y la habéis dibujado, pero sustantivizarla en un titular, el futuro de los proyectos BTR en España para los próximos 2-3 años. En este caso vamos a empezar por ti, Mercedes. Bueno, pues yo creo que se ha dicho, ¿no? Este producto se va a quedar. Además, es muy sano tener una demanda
o satisfacer una demanda de todo tipo. Y hay demanda particular, demanda institucional, demanda para la propiedad, demanda para alquiler, y yo creo que esto es una buena noticia, ¿no?, para el sector inmobiliario, que podamos estar trabajando y seguir innovando, ¿no?, y que además con conceptos como sostenibilidad, como dar entrada a elementos financiadores distintos al tradicional, yo creo que todo esto son buenas noticias y un reto, desde luego, para las compañías de valoración. Eugenio, tu titular para el desarrollo de BTR en España para los próximos 3 años. Pues es un producto que es interesante, que cada día más población requerirá por el entorno en que vivimos. Y yo creo que hay un punto que nos ha comentado, que es el fiscal, ¿no? Pues antes la compra de vivienda pues estaba sujeta a unos beneficios fiscales que ahora pues no tenemos, y sin embargo se fomenta más el alquiler, por lo cual es un producto alternativo interesante que complementa muy bien con la financiación alternativa. Juan, desde tu experiencia internacional y como gran operador, ¿cómo ves? Ya no lo has dicho, pero el BTR en España los próximos 3 años. Sí, a ver, mi reflexión inicial es que está todo por hacer en este sector, y tal vez entendiendo que este foro tiene tal vez un foco en la financiación, un poco el pedido como stakeholder del sector es que cuando comparamos proyectos de Build to Rent y tratamos de entender cuáles son los comparables, no tenemos que ver el estándar que tenemos hoy. No podemos comparar estos proyectos de Build to Rent con edificios que se han construido en los 50s y en los 60s, porque no tienen nada que ver. Entonces, es un sector que hoy es alternativo, pero tenemos que pensar que en muy poco tiempo será el sector más grande del real estate, y todos tenemos que abrir un poquito más la cabeza y ser un poquito más visionarios, es decir, ver lo que va a venir y no lo que hay hoy. Bueno, Víctor, pues vas a cerrar con el lazo final, la visión y el titular del BTR. Me la han puesto difícil los compañeros porque ya... No, vamos a ver, y yo muy directo, yo creo que el BTR lo que va a hacer es mejorar la calidad de la oferta, creo que es fundamental y es bueno para el mercado, una oferta estandarizada y muy ajustada a las necesidades reales de la demanda. Y la segunda parte para mí sería una evolución en la financiación. Creo que tenemos que trabajar en que la financiación no sea un obstáculo y empujemos entre todos los operadores relacionados en el Build to Rent a que la financiación deje de ser una preocupación o una incógnita, mejor dicho. Bueno, pues la verdad es que el futuro se presenta apasionante, lleno de retos. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Muchísimas gracias, Mercedes, Eugenio, Juan, Víctor, por vuestra fabulosa contribución. Y la verdad es que se me ha pasado la hora en un segundo y continuaríamos muchas horas más. Pero para eso tendremos tiempo. Muchísimas gracias y buen día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego.